¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo que yo no me atrevo a decir que es sencillo, porque la verdad es que es engañoso, pero es básico. Pechuga cordon bleu, no es gordon bleu, es cordon bleu, pardon my French. La vaina tiene que estar buena y punto. Estamos aquí en el nuevo estudio de Umami. Gracias por invitarme de nuevo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo que yo no me atrevo a decir que es sencillo, porque la verdad es que es engañoso, pero es básico. Todo el que ha cogido algún curso de cocina lo introducen con esta receta. La pechuga cordon bleu, no es gordon bleu, es cordon bleu, pardon my French. Históricamente esta receta nace en Francia hace todos los años del mundo, cuando los cocineros privaban en pipiri pipiri y se ponían un cordón azul para decir yo le cocino a gente heavy. En ese entonces la receta no era pechuga, era con ternera, pero con el pasar de los años terminamos con la versión que tenemos ahora. ¿Qué lleva eso? Una pechuga de pollo abierta en mariposa, hay gente que le hace un bolsillito y esas señas son medio PG, pero queso, gruyère en ese entonces, ha evolucionado a otras cosas como dijimos, y jamón. Hoy vamos a hacer una tradicional y vamos a hacer una inspirada en una receta que yo aprendí a hacer hace un tiempo, que me llama mucho la atención. Vamos a hacer una pechuga Rockefeller. La receta tradicional Rockefeller son unas ostras y ya más para adelante vamos a ver cuáles son esos ingredientes y ese perfil de sabor que ya les digo. Pero va a ser la misma técnica básicamente. Vamos arriba. Entonces, yo compré la pechuga entera. De momento vamos a separarla del hueso. Vamos a hacer un corte arriba y siguiendo esa misma línea central hacia afuera, vamos a despegar la pechuga. Lo que vamos a hacer es que la vamos a abrir estilo mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un corte que va a ir por la mitad de la pechuga hasta casi el final y vamos a abrirlo como si fuera un libro. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que saber? Que si lo hacemos desde el lado de afuera, o sea, si lo tenemos así, ¿verdad? El lado de afuera sería por aquí. Si lo hacemos del lado de afuera para el lado de adentro, cuando vayamos a abrir, vamos a tener un hueco de este lado. Entonces tenemos que ir desde el lado que es menos recto hacia el más recto, o sea que es el lado de afuera. Quitamos los fileticos, lo reservamos para hacer pechurina. Entonces hacemos una especie de aplanado con un cuchillo filoso. Tratamos de entrar ahí a la mitad. Vamos abriendo, tratando de mantener un grosor parejo. Sabiendo que aquí arriba es más grueso que aquí abajo, entonces tienen que tener cuidado con eso. Cuando vamos por ahí, ya mi cuchillo está aquí, o sea que ya yo no voy más allá. Aquí tenemos nuestra pechuga mariposa. Entonces, nuestras pechugas mariposa todavía tenemos que darle un cariñito. Lo que vamos a hacer es papel film abajo, papel plástico abajo y arriba. Entonces, todo el mundo tiene un pilón en su casa, ¿verdad? Si nadie tiene martillo de carne, entonces todo el mundo tiene un pilón en su casa, porque todo el que cocina y se respeta y hace sazón y vaina tiene un pilón para majar el ajo, ¿verdad? Entonces con esto es que le vamos a dar golpe a nuestra pechuga, principalmente por las partes que estén más gruesas.
para que estén básicamente como el mismo grosor de la colita, de la punta de abajo. Esa va a ser la referencia. Tú quieres que tenga el mismo grosor por todos los lados. Nada, aquí tenemos ya nuestra pechuga etericá, ¿verdad? Esta es la que vamos entonces ahora a rellenar. Vamos a hacer lo mismo con la otra pechuga y procedemos a hacer el relleno. Entonces, para ambas pechugas vamos a necesitar hacer salsa bechamel. La salsa bechamel es una de las salsas madres de la cocina francesa, o sea que todo el mundo ha hecho alguna versión de la salsa bechamel. Hay 1000 formas de hacerla, nosotros vamos a hacer una versión rápida y como vamos a hacer prácticamente 2 tazas de salsa que vamos a utilizar, lo vamos a hacer con un método peculiar. Para la mitad de la salsa la vamos a utilizar para el relleno Rockefeller, que es el de la pechuga a nuestra manera o la pechuga fancy. La salsa bechamel tradicional normal la vamos a utilizar para acompañar la pechuga cordon bleu tradicional. Puntos críticos: el manejo de temperatura, porque no queremos dorar nada. Empezamos calentando nuestra olla. Empezamos con la mantequilla. Vamos a utilizar la misma cantidad de mantequilla que de harina, 1,5 onzas de mantequilla que de harina. Para este tipo de receta yo siempre trato de utilizar mantequilla sin sal, te da mejor control del sazón que tú tienes en tu elaboración. Y en cuanto a líquidos, tenemos 1 taza de crema de leche y 1 taza de leche. Fuego medio, medio bajo, agregamos mantequilla. Tradicionalmente uno hace un roux, que básicamente cocinar la harina junto con la mantequilla. En el caso de nosotros, un roux claro. Hay roux hasta casi negro, dependiendo de la preparación. Y luego entonces uno le agrega los aromáticos. Cuando uno hace una cantidad grande, uno a la cebolla por mitad le pone un par de clavos, una hoja de laurel y lo suelta dentro de la olla luego de agregado el líquido. En el caso de nosotros, el día de hoy, vamos a sofreír un poco de cebolla blanca que ya yo tengo en juliana y un poquito o una cucharadita de ajo picado. Recuerden que no queremos dorar la cebolla ni el ajo. Lo que queremos es que la cebolla esté cocida, o sea que esté translúcida, medio transparentosa. Entonces ahora procedemos a agregar poco a poco la harina. Si se la agregan de golpe, se va a empegotar y todo eso va a ser un desastre. Entonces se lo van agregando poco a poco y con un batidor de mano, un whipper, lo vamos incorporando a la cebolla y la mantequilla. Hasta que no tengamos este proceso controlado, no le cojan la llamada a su mamá, no le abran la puerta al vecino, péguese de esta olla y mezcle la harina con su mantequilla y su cebolla. Queremos cocinar la harina porque si no la salsa nos va a saber a harina cruda. Si toda la harina está bien incorporada, no debe de hacernos grumo la salsa nunca. Cuando ya vemos que la harina está incorporada, agregamos nuestra crema de leche y la leche. 1 taza para esta receta. Mezclando poco a poco. Vamos a agregar un poco de nuez moscada. NMK. Siempre tengan cuidado con la cantidad que le ponen. No compren la nuez moscada en polvo tampoco, se raya de una vez. Entonces, esto lo vamos a dejar cocer de 10 a 15 minutos hasta que coja cuerpo. Y luego, cuando lo vayamos a utilizar, lo colamos para que sea una salsa lisa. Sazonamos con un poco de sal y pimienta. Si agregan menos líquido, van a tener una más espesa. Entonces, dependiendo de cómo les guste la salsa o cómo la van a utilizar, pueden agregar más o menos líquido. Y lo mismo con la proporción de arroz. Miren cómo esto ya va cogiendo cuerpo. Entonces, ya tenemos nuestra salsa bechamel colada. Vamos a ponerle papel film a contacto. Dígase que va a estar en contacto
con la superficie de la salsa. Y vamos a hacer esto porque... Oh. Vale. Y vamos a hacer esto porque la bechamel es una de esas salsas que si uno la deja expuesta al aire hace una especie de piel o de costra. Entonces le ponemos papel film. Para el relleno de nuestra pechuga Rockefeller, yo compré espinaca congelada, la dejé sobre un colador que se congelara, prensándola para sacarle la mayor cantidad de líquido posible. Como ven aquí, eso se descarta, eso no sirve para nada. Entonces, después que tenemos nuestra pechuga ya en mariposa, vamos a, importante, sazonarla primero, antes de cualquier cosa. Un poco de pimienta, de los dos lados lo vamos a sazonar, ¿verdad? Un poco de sal. Cuidadito. Esta va a ser nuestra cordon bleu clásica. Para eso vamos a ponerle queso suizo. Esto pueden usar cualquier queso. Pueden usar queso mozzarella, queso gouda, gruyère, suizo. En el caso de hoy vamos a usar queso suizo y jamón ahumado caserío. La verdad es que estos paqueticos son un palo. Yo no soy muy fan de pararme en el deli y que coger un ticket, a que alguien me atienda. Yo voy, lo cojo de ahí de la nevera. Esto se puede hacer con un jamón cocido normal, pero el jamón ahumado caserío, a mí, yo prefiero el sabor y se siente más al momento de uno terminar el plato, el sabor del jamón ahumado. Vamos a empezar. Yo voy a pensar que estoy como los sándwiches de mi casa. Entonces, yo voy a poner más jamón que queso, porque a mí me gusta más el jamón que el queso. El queso sí va a ser bueno para que quede así untuoso y cuando uno lo despegue y tal, pero yo quiero más jamón que queso. Entonces, ponemos jamón, queso, jamón, queso y jamón. Entonces vamos a dejar un poco de espacio en el borde de cada lado, igual dentro de lo posible de arriba, o sea, en todos los lados vamos a tratar de dejar un poco de borde. Entonces, el que tengo menos borde, que es este de aquí, este borde tengo más espacio de borde y más parejo. Entonces, este es el que se va a quedar de último. Vamos a proceder a enrollar, ¿verdad? Ayudándonos del papel film, ¿sí? Lo que hacemos es que levantamos un poquito, enrollamos, apretamos. ¿Ven? Se despega del papel y se queda el rollo, ¿cierto? Entonces con el borde que dejamos sin relleno, aquí, cuando hacemos este movimiento, tratamos de apretar para que quede bien justito. Y así cuando vayamos a cortar el rollo se ve ese remolino. Entonces seguimos apretando. Aquí apretamos ya también las puntas para que cierre. Miren cómo va quedando, ¿cierto? Entonces volvemos, enrollamos y ahí está. Entonces, al principio se ve un poco medio disparejo, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a apretar. ¿Cómo vamos a apretar? Bueno, entonces aquí lo ajustamos, apretamos la punta, que esa punta entre. Entonces ya se va haciendo un rollito más parejo. ¿Verdad? Aquí apretamos, pues terminamos de enrollar
Y aquí entonces, apretando ahí, haciendo que la pechuga entre, enrollamos. Si vemos que hay mucho aire en nuestro rollo, lo que hacemos es que pinchamos al pasito, que no se nos rompa, y volvemos y apretamos. Esto lo dejamos reposar por lo menos 1 hora. Entonces vamos a rellenar la otra y después lo dejamos reposando en nuestra nevera. Bien. Entonces, nuestras dos pechugas cordon bleu, fancy y clásica, yo digo fancy, pero no tiene como muchas cosas de fancy, la vamos a llevar ahora a refrigerar por lo menos 1 hora. Entonces, después de que la tengamos ya refrigerada, lo que va a hacer el pollo es que se va a compactar y va a ser mucho más fácil manejarlo, manipularlo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a empanizar y lo vamos a cocinar. Bien, me llevo esto. Ya tenemos nuestras pechugas reposadas. Ahora vamos a hacer un empanizado clásico o francés con una ligera diferencia entre cada pechuga. La pechuga clásica va a ser harina, huevo y pan rallado y la otra va a ser harina, huevo y panko. A todo le ponemos un poco de sal y un poco de pimienta. Entonces vamos a usar una mano para todo lo que es seco y una mano para el huevo. Si meten la mano en huevo y meten la mano después en harina, ahí es que se te hacen los dedos engorrosos. Cuando tú vas a empanizar 2 cosas, eso no es nada, pero cuando tú vas a empanizar 17 pechugas, llega un momento en que tú tienes una masa de dumpling en la mano sin darte cuenta. Como las pechugas están enrolladas, ¿verdad? Aunque la machucamos y la pusimos medio finita, nosotros no vamos a zambullir esto en una freidora o en aceite que lo cubra. No es una fritura profunda, sino como hasta la mitad. Lo que significa que es muy probable que el centro de la pechuga no esté completamente cocida al momento de que ya afuera esté dorado y crujiente. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar a una placa, una bandeja, y lo vamos a meter en un horno que ya está caliente a 350 grados. Y lo vamos a dejar ahí hasta que alcance una temperatura de 165 grados Fahrenheit, que eso ya es temperatura de consumo del pollo. Vamos a esto. Bueno, señores, aquí ya tenemos nuestras dos pechugas, la pechuga clásica cordon bleu y una inspiración con relleno Rockefeller. Pueden tener su pechuga rellena en la nevera de un día para otro, la pueden empanizar
envolver y tener en la nevera también un par de días que nada más tienen que terminar de freír y meter al horno. O sea que es un buen plato si uno tiene un junte, un día, una cena. También pueden divertirse con el relleno. La bechamel es una idea nada más. Le pueden cambiar esa salsa y hacer una salsa de hongo, una salsa de queso. O sea que es un plato que te permite jugar mucho con ella. Déjennos saber en los comentarios si ustedes tienen algún recuerdo con esta receta, si la han hecho un montón de veces, si nunca la han hecho y ahora se van a animar. Nos mencionan por ahí, nos dejan saber. Se suscriben, le dan like, share y muchas gracias por seguirnos a nosotros aquí en Umami y felices fiestas.